Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos, y vamos a continuar con el documento número 13, las esferas sagradas del paraíso. Esta vez vamos a finalizar el documento viendo el epígrafe número 4, los mundos sagrados del Hijo Eterno, que es bastante cortito, y a continuación el 5, los mundos del Espíritu Infinito. Entonces, sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. He dicho 4 y 5 y eran 3 y 4. Esto de leer sin las gafas es lo que tiene. Pues bien, 3. Los mundos sagrados del Hijo Eterno. En cualquier caso, son los dos últimos epígrafes del documento 13 igualmente. Dice así: las 7 esferas luminosas del Hijo Eterno son los mundos de las 7 fases de la existencia del Espíritu puro. Pues bien, esta cuestión de las 7 fases de la existencia del espíritu puro, estuvimos ya viéndola hace poco y hace referencia a que una vez que, o bien previamente a la aventura experiencial, o bien después del ascenso evolucionario de la aventura experiencial, cuando se llega a la fase del espíritu, como todo en la experiencia de exploración por el espíritu tiene además 7 fases internas, con lo cual el espíritu puro tiene una octava, igual que el mundo físico material tiene una octava. Son diferentes niveles de experiencia igualmente. Espíritu puro se refiere lógicamente a la última fase dentro de la exploración espaciotemporal, a la última fase previa a esas fases primigenias del yo soy, de, digamos, pues los estados primordiales de existencia. Todo esto es complicado porque cuando se habla de espíritu, habitualmente se hace referencia la mayoría de las veces no a la fase primigenia del espíritu, no al entorno del espíritu, sino a las primeras, digamos, fases o estadios de manifestación del espíritu en el espacio-tiempo. Entonces, no es sencillo para nosotros expresarnos en este punto porque utilizamos la misma palabra para describir muchas cosas bastante diferentes. Esto se quejan los reveladores de que nuestro vocabulario es muy pobre para que ellos se puedan expresar, pero es normal. Nuestra experiencia, la experiencia físico-material y en concreto la humana, es mucho más pobre que la experiencia espiritual, con lo cual su vocabulario es más pobre y no tiene medio de abarcar, sino con una larga explicación y caracterización, pues las realidades que quiere describir. Pues bien, hay un entorno puro del espíritu que sería las fases previas al espacio-tiempo, las fases previas a la manifestación, y luego dentro de la manifestación, los primeros estadios o fases, que hay poca limitación todavía, pues también se hace referencia a ellos como en fin, mundos espirituales o al menos mundos espiritualizados, todavía bastante espiritualizados en descenso o ya muy espiritualizados en ascenso, según se mire. Bueno, en cualquier caso, esto del espíritu puro, hemos hecho una consulta en, a la inteligencia artificial, pero con documentos específicos del libro de Urantia, a ver si nos daba alguna luz. Y lo hemos hecho en relación con los seres impersonales. Vamos a llegar al punto en el que este epígrafe habla de los seres impersonales y luego ya lo leemos todo junto. Sigo leyendo entonces. Estas orbes resplandecientes, los 7 mundos sagrados del Hijo Eterno, son la fuente de la triple luz del paraíso y de Abona. Triple luz de cada una de las esferas de 3 tipos que hay, de las 21 esferas de 3 tipos, las del Padre, las del Hijo y las del Espíritu, que vierten su luz sobre el paraíso y sobre el universo central de Abona, porque el paraíso
al paraíso le rodean y son rodeadas por el universo central de Abona, con lo cual su luz la emiten triplemente, porque son 3 tipos de esferas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Entiendo yo que se refiere a esto. Estas orbes resplandecientes son la fuente de la triple luz del paraíso de Abona, estando su influencia confinada en gran medida, pero no del todo, al universo central. Bien, hay que matizar que el libro de Urantia, cuando habla de luz, no habla de luz física, ni siquiera habla de luz intelectual. Puede hablar de luz física, puede hablar de luz intelectual, pero habitualmente habla de luz espiritual, que es otra cuestión, es una influencia que tienen energética que manifestándose puede aparecer como luz energética, luz física, y que en la influencia sobre las conciencias puede manifestarse como luz intelectual, pero se suele referir a la luz espiritual. Sigue diciendo, la personalidad no está presente en estos satélites del paraíso. Esto es lo más importante. Estos 7 satélites del paraíso, estas 7 esferas sagradas del Hijo, albergan identidades no personales. Esto nos parece difícil a los que somos identidades personales porque no podemos imaginarnos cómo puede haber identidades que no tengan personalidad. Y dice el libro de Urantia que los seres impersonales tienen identidad y función, aunque no tengan personalidad. La personalidad ya sabemos que es una dotación exclusiva del Padre Universal y que tiene unas características, pues, por ejemplo, la consciencia de autorreferencia, ser consciente de tu consciencia, la consciencia de las demás personalidades y tu capacidad de relacionarte con ellas. Pero, sin embargo, aunque los seres impersonales no tengan personalidad, pues sí que pueden tener mente y función, aunque no tengan personalidad. Esto nos es muy abstracto, pero es lo que nos dice el libro de Urantia. Lo importante, la personalidad no está presente en estos satélites del paraíso, con lo cual allí no nos vamos a encontrar seres personales en los 7 mundos del Hijo. Por lo tanto, sigue diciendo, poco de lo relacionado con estas moradas de puro espíritu son los mundos de las 7 fases de la existencia del espíritu puro, pero ausente de personalidad. Y dice, poco de lo relacionado con estas moradas de puro espíritu puede presentarse a la personalidad mortal y material. Nosotros somos seres personales, entonces es que nos va a costar mucho entender qué ocurre allí. Como dice el revelador, va a decir después, si fuésemos allí no veríamos a nadie, solo veríamos cosas. En fin, en cómo se ve en ese estadio, que no es con los ojos físicos, imaginaos. Dice, se nos enseña que estos mundos rebosan con la vida que no es personal de los seres del Hijo Eterno. Hay seres que provienen del Hijo Eterno, que son seres vivientes, pero no tienen personalidad, tienen identidad y función. Y como no dice mucho más el libro de Urantia, aparte de que tienen identidad y función, pues hay que imaginarse cada uno lo que significa identidad y función. Identidad, pues que son alguien, seres vivos con identidad, son alguien, y tienen una función, desempeñan una función, hacen algo, pero no tienen personalidad. Bien, tendríamos que decir, no son conscientes de su propia consciencia, no son conscientes de las otras personalidades ni se pueden relacionar con ellas. Bueno, ahí ya tendríamos algo, lo opuesto a los seres personales. Deducimos que se están congregando estas entidades para ministrar, ayudar, en los proyectos de nuevos universos del espacio exterior. Claro, en los anillos del espacio exterior no hay presencia de personalidad porque
allí no hay nadie todavía. Se están formando desde un punto de vista impersonal, se están formando energéticamente, densificándose. Entonces, estas entidades que son impersonales tienen algo que ver con aquello. Y estas entidades impersonales proceden del Hijo Eterno, que es la personalidad modelo. Fijaos, todo esto es bastante enigmático. Los filósofos del paraíso sostienen que cada ciclo del paraíso, aproximadamente 2000 años, 2000 millones de años del tiempo Durantia, imaginaos que la Tierra puede tener 4500 millones de años, pues un ciclo del paraíso es la mitad de lo que lleva Urantia existiendo. Los filósofos del paraíso sostienen que cada ciclo del paraíso, aproximadamente 2000 millones de años del tiempo Durantia, se presencia la creación de reservas adicionales de estas órdenes en los mundos secretos del Hijo Eterno. Es decir, que cada cierto tiempo se vuelven a nutrir, son procedentes del Hijo Eterno, pues el Hijo Eterno vuelve a generar seres impersonales para nutrir lo que sea que quiera que hagan allí, y que tiene que ver con los anillos en formación del espacio exterior. Bien. Por lo que yo sé, dice el revelador de este documento, el perfeccionador de la sabiduría, ninguna personalidad ha estado jamás en ninguna de estas esferas del Hijo Eterno. En toda mi larga experiencia dentro y fuera del paraíso, jamás se me ha asignado visitar uno de estos mundos. No ha estado nunca allí porque él no tiene nada que hacer allí. Es un ser personal. Es un ser personal, ya lo sabemos, este perfeccionador de la sabiduría, de origen trinitario. Luego volveremos a repasar qué es un ser de origen trinitario, porque son conceptos muy abstractos que se tienen que ir quedando a base de repetición. Procede de la Trinidad, el paraíso, pero bueno, ya explicaremos. Dice, ni siquiera las personalidades co-creadas del Hijo Eterno, pues, por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos, los hijos dainales, los hijos agonales, en fin, todas estas órdenes de seres, ni siquiera ellos van a estos mundos. Inferimos, deducimos, que se admiten a estos mundos espirituales todos los tipos de espíritus impersonales, independientemente de su origen. Como yo soy persona, dice el revelador, perfeccionador de la sabiduría, hijo de origen trinitario, como yo soy persona, es un ser personal, y tengo forma espiritual, cualquiera de estos mundos indudablemente me parecería vacío y desierto, aunque se me permitiese visitarlo. ¿Veis que dice que tiene forma espiritual? Claro, a esto me refería yo, que con la palabra espíritu nos referimos al entorno del yo soy primigenio, pero también a los estratos altos de la exploración del espacio-tiempo, porque tener forma y ser espiritual es una contradicción si piensas en términos del entorno del yo soy. Si tienes forma espiritual es que, pues bien, estás pasando lo finito en lo absonito, y aunque eres un ser ya muy elevado, pues aún tienes una cierta forma. Estás dentro del espacio-tiempo, explorando la limitación, y por lo tanto eres un personaje limitado respecto de lo que eres en realidad. Con lo cual, sí, efectivamente, dice que tiene forma espiritual. Como yo soy persona y tengo forma espiritual, cualquiera de estos mundos indudablemente me parecería vacío y desierto, aunque se me permitiese visitarlo. Las elevadas personalidades espirituales, que es lo que le ocurre a este perfeccionador de la sabiduría, no son dadas a la gratificación de una curiosidad sin un fin determinado, o pura aventura inútil. Las personalidades elevadas espirituales no dan puntada sin hilo. ¿Para qué? Hay en todo momento demasiadas aventuras fascinantes y llenas de propósitos como para permitir el desarrollo de intereses
en proyectos inútiles o irreales. Bien, otra cuestión diferente de eso es que el libro de Urantia sí que nos dice que las personalidades espirituales, los personajes cósmicos, tanto de descenso como de ascenso, al igual que nosotros, tienen periodos de ocio y entretenimiento y descanso, que no quiere decir que se entreguen a proyectos inútiles. No se entregan a proyectos inútiles, pero también descansan y se entretienen, de maneras muy diferentes a nosotros, pero lo hacen. Bueno, como ha salido la cuestión de los espíritus impersonales, y yo creo que tienen cierta relación con las 7 fases de la existencia del espíritu puro, pues hice una consulta sin mucha esperanza, porque esto es una cuestión complejísima y súper abstracta, simplemente para ver qué me decía la inteligencia artificial respecto del espíritu puro y su relación con los seres impersonales. Y lógicamente ha balbuceado, pues incluso hasta el nivel en el que puedo balbucear yo. Pero bueno, lo vamos a consultar porque no está de más. Dice: la relación entre el espíritu puro y los seres impersonales en el libro de Urantia está ligada a la naturaleza de la divinidad y a las distintas manifestaciones del espíritu en el universo. Para entender esta conexión es importante desglosar ambos conceptos. 1. Espíritu puro en el libro de Urantia. El espíritu puro es una referencia a la esencia divina no material, la sustancia espiritual más elevada que emana de la tercera fuente y centro, así como del Padre Universal y del Hijo Eterno, de los tres. Algunos puntos clave sobre el espíritu puro son: proviene directamente de Dios y de sus deidades coordinadas, sin alteración ni combinación con materia o energía. Bueno, esto es un poco una perogrullada, pero es la realidad fundamental del nivel espiritual del universo. La realidad fundamental del nivel espiritual es el espíritu puro. Esto es una buena deducción. Pues sí, tiene sentido. Siendo la fuente de toda vida espiritual, es correcto. Es el espíritu más espíritu de las fases elevadas del espíritu, pero no es del entorno del yo soy primigenio fuera de la exploración del espacio-tiempo. Sigamos entendiéndolo así. Y luego nos dice alguna frase: el Hijo Eterno es el centro y fuente de espíritu puro. Pues sí, porque el Hijo Eterno es el administrador de la dimensión espiritual. Bien. El Espíritu Infinito actúa como coordinador de este espíritu y lo distribuye. Pues también, porque el Espíritu Infinito es el actor conjunto, actúa conjuntamente para Padre e Hijo, coordinando lo que Padre e Hijo le han delegado. Entonces, pues sí, coordina el espíritu y lo distribuye por toda la creación. Sí, sí. Bien. En términos más específicos, el espíritu puro es la sustancia de la realidad espiritual en su forma más elevada. Esto lo repite, la cual se personaliza en los hijos de Dios y se impersonaliza en las manifestaciones no personales del espíritu. Bien, sí, estas que tienen identidad y función, que decíamos, que son impersonales. Pues la sustancia más elevada de la realidad espiritual se personaliza y se impersonaliza, ¿correcto? Bueno, y ahora vamos a ver los seres impersonales en el libro de Urantia, lo que nos contesta la inteligencia artificial, que no es nada de fiar en cuestiones tan complejas como el libro de Urantia, pero vamos a ver cómo balbucea. Dice: los seres impersonales son entidades espirituales sin personalidad, correcto, pero con existencia e identidad. Dice además el libro de Urantia que tienen función, no solo existencia e identidad, dentro del esquema cósmico. Algunos de los más importantes incluyen, bueno, y aquí sí que yo creo que balbucea mucho, porque nos habla del actor conjunto que puede actuar impersonalmente, aunque es una deidad personal. Bueno, no lo creo. Yo creo que el actor conjunto tiene personalidad y no puede actuar impersonalmente. Creo que aquí ha alucinado la inteligencia artificial. Los espíritus inspirados de la Trinidad, que son fragmentaciones impersonales de la Trinidad del Paraíso. Bueno, yo no los había oído nunca y si los he oído no los recuerdo, pero si los nombra, por ahí deben estar. Y luego habla de unas cosas que yo creo que ya sí que no las voy ni a leer porque ahí sí que alucina todo lo que puede y más. En fin,
Y luego ya habla de la relación entre el espíritu puro y los seres impersonales. Y dice, el espíritu puro puede expresarse en formas impersonales. Correcto, pues esa es la relación. Todo lo demás que pueda decir aparte de esto, pues no va a tener ya más relevancia. Los seres impersonales son manifestaciones del espíritu puro en una forma que no requiere personalidad, permitiendo que el espíritu actúe en esferas donde no es necesaria la voluntad personal. Sí, sí. El espíritu infinito es el agente principal que transforma el espíritu puro en seres impersonales. Correcto. Para que puedan cumplir funciones en el universo. Bien, aquí hasta nos cita la fuente, documento 8, sección 2. Bien, pues sí, sí. Bueno, no ha balbuceado demasiado, no ha balbuceado tanto. En fin, pues nosotros continuamos con el epígrafe 4, porque el epígrafe 3, pues ya lo hemos terminado. En estas 7 esferas sagradas del Hijo Eterno son los mundos de las 7 fases de existencia del espíritu puro. No hay seres personales, solo seres impersonales, y se encargan de cuestiones de los 4 anillos del espacio exterior en formación. Y no dice nada más porque dice, vosotros sois seres personales y aquí no pintáis nada, porque todo esto es para seres impersonales, que, recordemos, nos dice el libro de Urantia, tienen existencia, lo acaba de decir la inteligencia artificial, citando, por supuesto, conceptos del libro de Urantia, tienen identidad y tienen función, pero no tienen personalidad, con lo cual iba a ser difícil relacionarse con ellos. Pues bien, pasamos al epígrafe 4 y último de este documento 13, los mundos del espíritu infinito. Y aquí sí que hay, por supuesto, seres personales involucrados. Lo vamos a ver. Dice, entre el circuito interior de Abona, imaginaos que es una gran esfera, pero que dentro tiene los 3 niveles de las 7 esferas sagradas del Padre que a su vez rodean la isla eterna del paraíso. Entonces, el circuito interior de Abona linda con los 3 circuitos de las 21 esferas sagradas del Padre. Y en concreto, como la del Espíritu Infinito es la más exterior, el circuito interior de Abona linda con el circuito de las 7 esferas sagradas del Espíritu Infinito, que son las más exteriores de esos 3 circuitos. Entre el circuito interior de Abona y las esferas resplandecientes del Hijo Eterno giran las 7 orbes del Espíritu Infinito, mundos habitados por los vástagos del Espíritu Infinito. 1. Mundo habitado por 1. Los vástagos del Espíritu Infinito, que son los espíritus rectores, principalmente los más las creaciones primarias del espíritu infinito, son los espíritus rectores de los superuniversos, pero también dice que lo dice en general, con lo cual pues habrá que entender que lo habitan otros vástagos del espíritu infinito. 2. Los hijos trinidizados de personalidades creadas y glorificadas. Vamos a repasar ahora mismo, en este instante, al leer que también habitan allí los hijos trinidizados de personalidades creadas y glorificadas, vamos a volver a ver los hijos de origen trinitario y los hijos trinidizados, que no son lo mismo. Y esto lo vamos a hacer ya, porque de esta forma recordamos este concepto que es complejo y conviene pues irlo recordando de vez en cuando. Dice, en el libro de Urantia, la Trinidad del Paraíso juega un papel fundamental en la creación y evolución de múltiples órdenes de seres espirituales, con lo cual no solo crean Padre, Hijo y Espíritu individualmente y conjuntamente, sino que crean como la Trinidad del Paraíso, también seres. Existen 2 categorías principales de seres relacionados con la Trinidad. 1, seres de origen trinitario, creados directamente por la Trinidad del Paraíso, y 2, seres trinidizados. Fijaos que aquí el libro de Urantia
en este epígrafe 4 nos dice que las esferas sagradas del Espíritu Infinito, aparte de ser habitadas por vástagos del Espíritu Infinito, son habitadas por seres trinidizados de personalidades creadas y glorificadas. Son seres de origen, son seres trinidizados, pero vamos a ver que luego dentro de los seres trinidizados a su vez hay clasificación. Dice, los seres trinidizados son seres que han alcanzado un nivel tan alto de espiritualidad que han sido trinidizados o por la deidad o por otros seres divinos. Y aquí es donde entra esta categoría, hijos trinidizados de personalidades creadas y glorificadas, o de otros seres divinos, seres glorificados. Bien, no creo que haya que insistir más en esta cuestión por ahora. Ya lo vimos un poquito más intensamente en la pasada sesión o en la anterior. Pero sí vamos a remarcar qué son los seres trinidizados. No son creados directamente por la Trinidad, sino que son elevados a una condición trinitaria a través de un proceso divino. Este proceso puede ser realizado por la Trinidad del Paraíso o por otras personalidades divinas. Es decir, la Trinidad del Paraíso crea seres y luego hay otros seres que son trinidizados no por la Trinidad del Paraíso, sino por otras entidades que les pueden trinidizar. Y luego además pueden recibir el abrazo de la Trinidad del Paraíso o no. Esto es un poco lío también, pero más o menos esa es la clasificación. Por eso hay dos tipos principales de seres trinidizados. Uno, los seres trinidizados por la deidad, y dos, los seres trinidizados por criaturas perfeccionadas y que luego les puede abrazar la Trinidad o no. Y eso ya pues es una subclasificación dentro de los seres trinidizados. Y aquí, para no liarlo más ni perder mucho tiempo, tampoco vamos a decir más. Y vamos a continuar la lectura de este epígrafe 4, porque vamos a ver la tercera clase de seres que viven en las esferas sagradas del Espíritu Infinito. Hemos dicho, primera, vástagos del Espíritu Infinito. Segunda, hijos trinidizados de personalidades creadas y glorificadas. Ya hemos visto que es un ser trinidizado a diferencia de un ser trinitario. Y otros tipos de seres no revelados que se ocupan de la administración eficaz de las muchas empresas, de los varios ámbitos de las actividades universales. Y esto y nada es lo mismo. Es decir, no nos quieren decir quiénes son, pero no nos lo revelan porque no nos importa, porque no tienen que ver con nuestra carrera de ascensión, pero que se ocupan de muchas cosas y no sabemos quiénes son. Con lo cual, vástagos del Espíritu Infinito, hijos trinidizados por criaturas, por personalidades glorificadas, y unos que nos vamos a contar quiénes son. Pues muy bien. Y ahora va a hablar un poco de los principales seres que, si no moran personalmente, sí es su morada ejecutiva, las 7 esferas sagradas del Espíritu Infinito, que son los primeros vástagos del Espíritu Infinito, los 7 espíritus rectores. Dice, los 7 espíritus rectores son los representantes supremos y últimos del Espíritu Infinito. Supremos y últimos no es una fórmula poética. Ya sabemos que técnicamente el supremo es la deidad evolucionaria en el ámbito finito y el último es la deidad evolucionaria en el ámbito absonito. Y se conforman por la experiencia evolucionaria de todos los seres ascendentes y descendentes de cada uno de los dos ámbitos. Cada vez lo digo de una forma, pero es como me sale. Entonces, los 7 espíritus rectores son los representantes en el nivel supremo y último, en esos dos niveles experienciales, del Espíritu Infinito. Con lo cual, se encargan de niveles experienciales. Claro, el Espíritu Infinito es absoluto. Sus vástagos empiezan a tener relación ya con lo relativo, con lo espaciotemporal,
con lo evolucionario. Ellos mantienen sus estaciones personales, sus focos de poder en la periferia del paraíso. La periferia del paraíso ya lo vimos en su morada personal, la de los espíritus rectores, pero se dirigen desde estas 7 esferas ejecutivas especiales del Espíritu Infinito todas las operaciones que se relacionan con su administración y dirección del gran universo. Es decir, las esferas sagradas del Espíritu Infinito son las moradas ejecutivas, no personales, ejecutivas de los 7 espíritus rectores. Sigue diciendo, los 7 espíritus rectores son en realidad la rueda compensadora de mente-espíritu del universo de los universos, un poder de ubicación central que todo lo abarca, todo lo comprende y todo lo coordina. A ver, insistimos, esto es importante entenderlo. Padre crea a Hijo y Padre e Hijo crean a Espíritu Infinito, que recibe la delegación de funciones de Padre y de Hijo para administrarlas. Con lo cual el Espíritu Infinito se mete en todo, se mete en lo energético, se mete en lo espiritual y se mete en lo mental como encargado principal. El Hijo Eterno es el encargado principal de lo espiritual y el Padre Universal es el que, en fin, crea y delega casi todo, menos la dotación de la personalidad, entre otras muchas cosas que no sabemos, que nos dicen. Pero ved cómo es una especie de autodistribución del yo soy, lo hemos dicho muchas veces, que luego tiene delegaciones. Y al final el Espíritu Infinito actúa conjuntamente por Hijo y por Padre. Por eso se le llama el actor conjunto. Entonces, dice esta frase que estos 7 espíritus rectores, los vástagos del Espíritu Infinito, para ya coordinar, organizar y administrar cada uno de los 7 superuniversos desde esas 7 esferas sagradas del Espíritu Infinito, estos en realidad son la rueda compensadora de la mente espíritu del universo, de los universos. La rueda compensadora, que todo se dirige, se armoniza y se equilibra a nivel mental y a nivel espiritual, en delegación del Hijo Eterno, a nivel mental, una función suya propia del Espíritu Infinito, desde precisamente la actividad de estos 7 espíritus rectores, que lo organizan todo, desde ahí. Desde estas 7 esferas especiales, los espíritus rectores operan para equilibrar y estabilizar los circuitos de la mente cósmica del gran universo. Esta es además la función específica propia del Espíritu Infinito, cuestión de la mente. Pero fijaos, la mente cósmica es la mente propia del ámbito superuniversal, del ámbito evolucionario, del ámbito finito, la mente cósmica. Equilibran y estabilizan los circuitos de la mente cósmica en los cuales estamos todos los seres que tenemos mente, personales e impersonales. Todos los seres que tienen mente están en los circuitos de la mente cósmica, dentro de los superuniversos. También tienen que ver con la actitud espiritual diferencial y la presencia de las deidades en todo el gran universo. Esto de la actitud espiritual diferencial le va a dedicar a continuación un párrafo entero, súper abstracto, pero vamos a intentar comprenderlo. Entonces, equilibran y estabilizan los circuitos de la mente cósmica del gran universo y tienen que ver con la actitud espiritual diferencial y la presencia de las deidades, que lo va a explicar a continuación, tranquilidad. Las reacciones físicas, ya empieza a explicarlo, son uniformes, invariables y siempre instantáneas y automáticas. Físicas yo cambiaría por energéticas, que abarcan las físicas, que lo físico es energía más densificada. Las reacciones energéticas son uniformes, invariables y siempre instantáneas y automáticas. Pero la presencia experiencial espiritual está de acuerdo con las condiciones implícitas
o los estados de receptividad espiritual inherente de cada mente de los reinos. Y vamos a dar una explicación previa para que luego se entienda el párrafo este explicativo que mete, que la verdad es muy abstracto. La explicación previa es la siguiente. Tu experiencia física, la de un ser humano, tal cual es el diseño de la experiencia físico-material, es bastante uniforme, siempre funciona de la misma manera y es objetiva en ese sentido de funcionamiento, no depende de cuestiones subjetivas, aunque sí, pero bueno, en un cierto punto. Pero sin embargo, la experiencia espiritual de las criaturas y la presencia espiritual en la experiencia de las criaturas depende de la receptividad de la criatura, depende de su nivel de conciencia, depende de el grado de evolución espiritual que tenga. Es así de sencillo. Por eso, la actitud espiritual diferencial es: ¿tú qué actitud espiritual tienes? Pues yo mucha porque estoy muy evolucionado. Pues yo muy poca porque soy ateo materialista y no creo nada de esto. Pues vas a tener una experiencia espiritual diferente y una presencia espiritual en esa experiencia que la vas a percibir y apreciar de forma diferente. El que es un ateo materialista, nada en absoluto, y el que es un espiritualista muy evolucionado, pues muchísimo. ¿De acuerdo? Esto es. Y ahora vamos a ver cómo lo explica. La autoridad, la presencia y la función físicas porque nos lo dicen a nosotros que estamos en lo físico material, pero no, se podría entender energéticas, son invariables en todos los universos, por pequeños o grandes que sean. Lo físico material funciona más o menos de la misma manera en todos los lados, ¿eh? Y lo astral, energético, funciona más o menos de la misma manera en todos los lados. El factor determinante de diferencias en la presencia o reacción espiritual, esto es de lo que hablábamos antes, es el diferencial variable en su reconocimiento y recepción. Con lo cual, depende de tu actitud espiritual el que tengas mayor o menor experiencia espiritual. Depende de tu nivel de conciencia, por tanto, y de tu grado de evolución. Y de la voluntad que manifiestes respecto de la espiritualidad. Puede haber un ateo materialista que, sin embargo, tenga mucha voluntad y entonces ese rápidamente empieza a manifestar experiencia espiritual. Y puede haber una persona muy evolucionada que de repente, pues, temporalmente pierde toda voluntad de tener experiencia espiritual y está mucho en lo físico. Eso también es variable, el tema de la actitud. Dice, aunque la presencia espiritual de la deidad absoluta y existencial, Padre, Hijo y Espíritu, aunque su presencia espiritual no es influida en modo alguno por las actitudes de lealtad o deslealtad por parte de los seres creados, están siempre, Padre, Hijo y Espíritu, están siempre, permanentemente, seamos más o menos cafres nosotros, están siempre. Pero al mismo tiempo es cierto que la presencia funcional en lo que funciona respecto de nosotros, de la deidad subabsoluta y experiencial, por debajo de Padre, Hijo y Espíritu, hay otras manifestaciones de la deidad. Dice subabsoluta y experiencial. Dios el último y Dios el supremo. Es cierto que la presencia funcional es directa y claramente influida por las decisiones, elecciones y actitudes volitivas de estas criaturas finitas. Vale, Padre, Hijo y Espíritu están siempre, pero porque eso son manifestaciones absolutas. Pero en cuanto bajamos a manifestaciones subabsolutas de la deidad, el Supremo y el Último, va a depender de nuestra espiritualidad el que tengamos más o menos experiencia de ellos.
por la lealtad y devoción de los seres, planetas, sistemas, constelaciones o universos individuales. Fíjate, es que no solo de seres, ¿eh? Seres, planetas, sistemas, constelaciones, o sea, por la lealtad espiritual individual o colectiva en diversos grados de colectividad. Pero esta presencia espiritual de la divinidad subabsoluta, último y supremo, porque nos dice que Padre, Hijo y Espíritu, que es la absoluta y existencial, está siempre. Pero esta presencia espiritual de la divinidad no es caprichosa ni arbitraria. Su variante experiencial es inherente, la forma en que varía la experiencia de la criatura con ellos, depende, es inherente, de la dote del libre albedrío de las criaturas personales. Pues si nosotros queremos ser totalmente ateos materialistas, pues no vamos a tener experiencia espiritual con estas manifestaciones de la deidad evolucionaria, supremo y el último, con esta divinidad, con estas deidades. No vamos a tener experiencia. Pero eso se ve claramente en el mundo. Una persona ateo materialista, pues casi no le pasa absolutamente nada trascendente que pueda decir, mira lo que me ha ocurrido. Por eso él está reforzando la creación de su manifestación desde ese punto de vista. Sin embargo, una persona espiritual pues sí que tiene muchísimas experiencias espirituales. Esto es lo que quiere decir. Es decir, lo podemos entender desde ese punto de vista en nuestra propia experiencia. Dice, el factor determinante del diferencial de la presencia espiritual, de lo que depende el que tengas mayor o menor experiencia espiritual, existe en vuestro corazón y mente. Claro que sí. Y consiste en la forma de vuestra elección. ¿Qué elegimos? En las decisiones de vuestra mente y en la determinación de nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, por supuesto. Este diferencial, esta forma de variar entre unos y otros la experiencia espiritual, es inherente a las reacciones del libre albedrío de los seres personales. Depende de nuestro libre albedrío. ¿Queremos tener más experiencia espiritual? Pues sale al camino espiritual. No, pues al cientifismo materialista. Las deidades son siempre fieles a las oscilaciones del péndulo de sus espíritus en la satisfacción y cumplimiento de las condiciones y demandas de este diferencial de elección de la criatura, ya otorgando más de su presencia en respuesta a un sincero deseo de la criatura, ya retirándose de la escena cuando las criaturas deciden adversamente en el ejercicio de su libertad de elección de otorgación divina, que además respetan nuestro libre albedrío, las deidades. ¿Tú quieres estar en contacto conmigo? Lo estamos. ¿No quieres estar? No lo estamos. Respetan nuestro libre albedrío. De este modo, el espíritu de la divinidad se vuelve humildemente obediente a la elección de las criaturas de los reinos. Humildemente obediente en el sentido del amor. El amor es permitir ser, es otorgar libre albedrío y que la criatura haga lo que quiera y respetarlo. Pues eso es lo que hacen las deidades con nosotros. Bueno, esta es la explicación de la actitud espiritual diferencial, que sonaba a una cosa muy abstracta y luego al final se puede entender más o menos bien. Y sigue diciendo, en punto y aparte, va a volver a hablar de las 7 esferas sagradas del Espíritu Infinito, como moradas ejecutivas de los espíritus rectores, desde donde organizan y realizan sus funciones. Las moradas ejecutivas de los 7 espíritus rectores son en realidad las sedes centrales en el paraíso de los 7 superuniversos y sus segmentos correlativos en el espacio exterior. Cada espíritu rector preside un superuniverso y cada uno de estos 7 mundos se asigna exclusivamente a uno de los espíritus rectores, con lo cual cada una de las esferas sagradas del Espíritu Infinito es la sede de dirección de un superuniverso. 7 esferas, 7 superuniversos, cada una asignada a uno de los espíritus rectores y cada uno de los espíritus rectores
administra, organiza, dirige en toda esta cuestión de los planes universales un superuniverso. No existe literalmente ninguna fase de la administración subparadisíaca, por debajo del paraíso, de los 7 superuniversos que no esté contemplada en estos mundos ejecutivos. Es decir, que en esas esferas se organiza y se dirige todo, todo. Es como la sede de la presidencia del gobierno y el Consejo de Ministros de cada superuniverso. Ahí se dirige todo. Ellos no son tan exclusivos como las esferas del Padre o la del Hijo. Recordemos que en las esferas del Hijo no pueden entrar los seres personales y en las esferas del Padre, en las 7 esferas que estuvimos viendo en detalle, Divinintón, Sonarintón, Spiritintón, Ascendintón, etcétera, etcétera, pueden ir determinados seres, no todos. Y en algunas esferas no puede ir casi nadie, como Divinintón, nada más que los ajustadores del pensamiento. Por eso dice que estos mundos sagrados del Espíritu Infinito no son tan exclusivos como las esferas del Padre o las del Hijo, y aunque el estado de residente está limitado a los seres nativos, vete tú a saber quiénes son, los espíritus rectores, supongo, aunque los espíritus rectores, insiste el libro de Durantia, no viven allí, no tienen sede residencial en las esferas, tienen sede residencial en el paraíso, trabajan en las esferas, por decirlo de una forma que nos entendamos. Y aunque el estado de residente está limitado a los seres nativos y a los que trabajan allí, estás trabajando allí un tiempo, pues ahí estás, claro, esto es como aquí, como es arriba es abajo. Estos 7 planetas administrativos, estas 7 esferas administrativas, están siempre abiertos a todos los seres que deseen visitarlos y que puedan disponer de los necesarios medios de transporte. Ahí es otra cuestión, que tú no puedes decidir ir a las esferas sagradas del paraíso porque sí. Esto hay que solicitarlo, en fin, te tienen que llevar allí, todo muy organizado. Bueno, y acaba diciendo este perfeccionador de la sabiduría, el revelador de este documento. Para mí, estos mundos ejecutivos son los sitios más interesantes y fascinantes fuera del paraíso. En ningún otro lugar del vasto universo puede uno observar actividades tan variadas en las que participan tantas órdenes diferentes de seres vivientes que tienen que ver con operaciones en tantos niveles distintos de realidad. Ocupaciones que son a la vez materiales, energéticas, material del nivel físico-material, del nivel astral, morontiales y así, intelectuales y espirituales. Cuando se me concede un periodo de licencia de mis funciones, dice el perfeccionador de la sabiduría, cuando le dan vacaciones, si por casualidad me encuentro en el paraíso o en Abona, generalmente acudo a uno de estos mundos activos de los 7 espíritus rectores para inspirar allí mi mente con espectáculos de empresa, emprendimiento, devoción, lealtad, sabiduría y eficacia. En ninguna otra parte puedo yo observar tan sorprendente interasociación de actividades de la personalidad en los 7 niveles de la realidad universal. Esto es lo fascinante, en los 7 niveles de la realidad universal. Nosotros, si fuésemos allí, solo veríamos las actividades del nivel físico-material, si fuésemos tal cual somos ahora mismo. Los 7 niveles de la realidad universal. Y siempre me estimula observar las actividades de aquellos que saben hacer tan bien su trabajo y que tan plenamente disfrutan haciéndolo. Este perfeccionador de la sabiduría, cuando está de vacaciones, se va para allá a hacer turismo a los mundos sagrados del Espíritu Infinito. Pues bien, aquí acaba el epígrafe 4, los mundos sagrados del Espíritu Infinito, y todo el documento 13, las esferas sagradas del Padre, del paraíso.
Y por lo tanto, pues para nuestra siguiente sesión comenzaremos el documento 14, interesantísimo. Bueno, todo es interesantísimo, ¿eh? Este se llama El universo central y divino. Y vamos a recordar, paraíso, 3 niveles de esferas sagradas del paraíso, las del Padre, las del Hijo, las del Espíritu, y rodeando a todo eso, el universo central de Abona, el universo central y divino. Es divino porque es perfecto. Esto, el universo central de Abona no es evolucionario. ¿Mm? Y ya rodeando todo ello está la gran rosquilla de los 7 superuniversos evolucionarios del tiempo y del espacio. Bueno, pues el universo central y divino lo veremos en la siguiente sesión. Esta será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.